Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y me encanta estar con ustedes este día porque les traigo un video, la verdad, muy bonito. Creo que este video es como la semilla de lo que podríamos decir que se convirtió en la serie ¿Estás seguro? Ya sea la primera temporada y ahora que vamos a tener la segunda temporada. Así que vamos a estar platicando justamente de lo que los chicos han estado comentando acerca de esta serie. El mensaje de Jimin y Jungkook sobre la nueva temporada de Are You Sure? Jimin dice: esta vez no fue un simple viaje, sino un momento para compartir nuestras historias actuales con más sinceridad. Jungkook por su parte comentó: fue genial poder pasar tiempo así con Hyun otra vez. Y es que esto me dejó pensando que en realidad el Golden Closet Film de hace 8 años fue la semilla para lo que se convertiría en ¿Estás seguro? Así que si les parece bien, vamos a ver algunas de las publicaciones relacionadas que tienen que ver ya sea tanto con ¿Estás seguro? Como con el aniversario de Golden Closet Film. Hablando un poco de la semilla de lo que es Are You Sure? Hoy en día está Golden Closet Film in Tokyo. Y es que muchas durante el tiempo que he estado transmitiendo en este canal me han hablado de esto que sucedía con Dispatch. Ellos en 2017 iban a anunciar una serie de parejas de famosos y mucho se hablaba de que existía una pareja dentro de BTS. Ahora esto es lo que nos están recordando. Tras el lanzamiento del Golden Closet Film, esto fue lo que había sucedido con Dispatch. Es decir, nunca pudieron dar a conocer cuál era la pareja que se creía que existía dentro de BTS, pero haciendo, digamos, como una remembranza de las parejas que en ese entonces se compartieron. Justamente lo que vendría siendo la pareja dentro de BTS se quedaron callados. Es como si de alguna manera hubieran llegado a algún acuerdo y ya no se dijo más. Pero lo interesante de todo esto es que muchas de las parejas que mencionaron durante ese año, que sí expusieron, efectivamente sí estaban juntas. Así que bueno, este es solo un detalle. Yo sé que muchas de ustedes probablemente me van a comentar más al respecto y voy a estar esperando saber ustedes qué piensan acerca de esta teoría de las parejas de Dispatch que se iban a anunciar en 2017 y donde el Jungkook quedó aparentemente flotando en la nada. Este live de Jungkook también es una maravilla porque recordemos que en ese entonces estaba solito y Jimin estaba de viaje, estaba por lanzar de hecho su primer álbum como solista y Jungkook estaba como melancólico en ese entonces, en ese en vivo en especial, y dijo: esta canción es la que sonaba cuando Jimin y Hyun y yo hicimos un viaje, y sí, se refiere al Golden Closet Film. Lo que comentan las fans acerca de este viaje, Jungkook publicó un video de Golden Closet Film en Tokio en YouTube como regalo para Jimin. Etiquetó la fecha de su vida como 1108 e indicó que se trataba de la habitación 1108, mostrando el nombre del hotel y el paisaje. Quería que sus fans y quienes lo rodeaban notaran la relación especial entre ellos, así que no fue solo un regalo, sino una declaración. Y tenemos algunas de las imágenes del hotel. Efectivamente, la habitación 1108, algunas fans ya la han ido a conocer y efectivamente solo tenía una cama, un baño, o sea que estuvieron compartiendo absolutamente todo el espacio juntos. Y esta imagen lo dice todo. Tokio fue el primero, pero vinieron muchos viajes más. Y gracias a Are You Sure podemos ver la química, comodidad y relación que tienen, cómo se complementan y divierten juntos. 8 años con Jungkook en Tokio y estamos festejando el 8º aniversario de Golden Closet Film y cómo se entrerelaciona con lo que hemos vivido con ¿Estás seguro? Y es que volvemos con toda esta polémica donde se asegura que Jungkook está siendo obligado por la compañía. Pero yo me pregunto, ¿esta mirada acaso es la de alguien que está obligado? Simple y sencillamente no podía dejar de mirar a Jimin. Y como bien dice esta usuaria en ex Twitter, podría hablar todo el día sobre el vínculo, el amor y el cariño que Jimin y Jungkook se tienen, la confianza y seguridad mutuas que se brindan, y el hecho de que sea la persona favorita del otro. Que alguien te conozca por completo tanto en la tristeza como en la alegría es una bendición y siempre querrá estar ahí para ti. Y nos regala este video de momentos del Jungkook que la verdad es que cuando pudiéramos llegar a dudar de la amistad que tienen ellos dos, bastaría solo ver uno de estos momentos para darnos cuenta lo importantes que son el uno para el otro.
Y volvemos con más momentos preciosos. Cada vez que los veo soy lágrimas. Fueron días de mucha felicidad. ¿Y saben qué es lo mejor? Nos vienen nuevos días de más felicidad con ellos dos. Y casi que ya no puedo esperar. ¿Y exactamente cuál fue la respuesta de Jimin cuando vio el Golden Closet Film? Pues ¿qué creen? Que en ese entonces sí lo hizo público. Jungkook, si hubiera sabido que ibas a hacer un video tan genial, me habría preocupado más por mi apariencia y no habría hecho cosas tan raras. La próxima vez intentaré verme mejor. Gracias por hacer este video, te esforzaste mucho. Es tan hermoso elegirse, compartir experiencias, viajar y sobre todo hacer todo juntos, construir historias, repetirlas, atesorar todos los momentos vividos, preparar videos para tu ser amado, crear contenidos años más tarde de tus viajes porque quieres que todo el mundo lo vea y comparta tu misma felicidad. Los amo y amaré por siempre. Y volvemos a tener estas imágenes increíbles del Golden Closet Film y cómo es que Jimin se ve ante la mirada de Jungkook. Y es que empezamos a compartir también el arte extraordinario que sale el día de hoy. Ya mucho de este arte está disponible en Domina y su Imperio Romano para que ustedes también vayan a bajarlo y coleccionarlo. Están saliendo unas piezas absolutamente hermosas como esta de Rebe. ¿Qué nos comenta esta usuaria en ex Twitter hablando acerca de ¿Estás seguro? No quiero alarmar a nadie, pero creo que estamos en serios problemas. Con todo lo que pasó la temporada pasada, solo había recibido la clasificación PG. La clasificación PG, es decir, general para toda la familia. Esta temporada está clasificada para mayores de 12 años. Se recomienda encarecidamente la supervisión de los padres. Pues, ¿qué demonios vamos a ver esta vez? Definitivamente es que sí llama mucho la atención. De hecho, aquí están lo que vendrían siendo las clasificaciones, sobre todo en Estados Unidos, y podemos ver cómo efectivamente TVPG, pues sí, ya se recomienda lo que vendría siendo la guía de los padres para algunas situaciones que pudieran ser llamativas para los pequeños, y luego TV14, que aquí sí recomiendan que los padres estén ahora sí que, pero muy encima del contenido para poder explicárselo a los más pequeños. Sobre todo hablando de que la serie se transmite en una plataforma que es conocida por sus contenidos infantiles. Y aquí tenemos a estos dos y como esta reflexión, justamente ellos comienzan diciendo de que su primer viaje fue el que hicieron a Tokio. Dice, ¿y cómo lo recuerdan? Y es que este momento es, no sé, ¿cómo podemos olvidar a veces cosas que son tan claras como estas? Y como bien lo dice Cuforia, el viaje a Tokio sigue siendo importante para ellos. Sí, porque aquí estaban haciendo el anuncio de ¿Estás seguro? Y aprovecharon justamente la plataforma de lo que fue el viaje a Tokio en 2017 para anunciarnos lo que venía. Esta usuaria comenta, nunca fui la misma después de leer este comentario, y es que este lo dejó una usuaria cuando vio el video. Dice, este no es nuestro Park Jimin, este es el Jimin de Jungkook. Estábamos viendo este video a través de la mirada y los ojos de Jungkook, y es hermoso, así que muchas gracias Jungkook. Y aquí justo tenemos una reacción. Este usuario que está en YouTube había comentado acerca de el Golden Closet Film. Dice, así es como este coach de comunicación ve a Jungkook a través del Golden Closet Film. Tal vez es así como Jungkook ve a Jimin. Estamos viendo el mundo a través de la perspectiva de Jungkook. Y no podría decirlo más claro este hombre. Y también lo amamos por eso. Porque está analizando este pequeño video y haciéndonos notar cómo lo que estamos observando es la manera en que Jungkook mira a Jimin y su sonrisa, además como él los está observando y general te crea este sentimiento como de mucha ternura. Es que estás viendo algo maravilloso y aunque no podemos ver a Jungkook, sabemos que él está detrás del lente y eso hace todo este momento tan mágico. Otro momentazo de ¿Estás seguro? Donde los chicos se estaban despidiendo y este momento de hecho también a todos nos llegó mucho al corazón por la manera en que toca a Jimin, porque es como una manera de consolarlo, recordar y no sé, pareciera una promesa hacia el futuro y se cumplió. Jungkook dice, y fuimos a Tokio para nuestro primer viaje. Jimin responde, sí. Jungkook vuelve al ataque y dice, por eso quería volver. No lo supera Jungkook, no esperen mucho de mí. Y es que, ¿qué les puedo yo decir? A partir de este momento, y Jungkook lo dijo también, él nunca había sido tan feliz como con estos viajes, así que eso es importante. Vuelvo una vez más al ataque. Debemos tomar en cuenta la felicidad de Jungkook antes que nada.
Con esta imagen también conmemorando lo que son los viajes de Jimin y Jungkook, pues vamos a aprovechar para dar un agradecimiento a todos nuestros miembros del canal que son nuestros patrocinadores oficiales. Gracias a ustedes tenemos todos estos videos y se vienen unas sorpresas maravillosas que ustedes también han inspirado. Por otro lado, agradecemos a todos nuestros colaboradores activos y también a nuestros suscriptores. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Y vamos a cerrar nuestro video justo con este momento. Jungkook, cuando se sentía tan feliz después de haber hecho lo que era su edición para el Golden Closet Film en Tokio, lo dice tal cual: me siento muy feliz. ¿Lo grabaste y lo editaste? Sí, hice todo, incluyendo la introducción, la letra de la canción que eligió, el hecho de que se llame In Tokyo, pero solo sea Jimin. Y otra cosa que es importante recordar, él pagó para poder utilizar la música en este video. Y escogió la música él mismo. Así que eso dice más que cualquier cosa que nos podamos imaginar esta actitud de Jungkook. Y con esta bonita imagen cerramos nuestro video por el día de hoy. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén y nos vemos y escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.